Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores, soy fotógrafo profesional, radicado en Guadalajara, Jalisco, en México. El día de hoy nos encontramos en Ex Hacienda El Carmen y vamos a grabar un curso de fotografía. Este curso es un curso básico dirigido a las personas que tienen una cámara digital de lentes intercambiables o una cámara reflex de este estilo. Y bueno, vamos a ver cómo funcionan estos equipos, los modos automáticos, los modos manuales. Vamos a hablar sobre lo que es la velocidad, el diafragma, el ISO, el balance de blancos. Vamos a hablar un poquito sobre los formatos JPG, RAW. Vamos a hablar sobre el encuadre, el enfoque. Entonces, bueno, espero que les guste y comenzamos. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionan o cómo afecta las diferentes velocidades en una fotografía. Y para eso, bueno, escogimos una fuente en donde está cayendo agua y vamos a utilizar diferentes velocidades para ver el efecto. Primeramente, vamos a utilizar, bueno, aquí es bien importante que estoy utilizando trípode, sobre todo para las velocidades bajas. Voy a disparar con mucho cuidado para que no se mueva la cámara a la hora de tomar la fotografía. Pero vamos a empezar con la velocidad segura, que es 125. Yo voy a fijar la velocidad en la cámara y la cámara va a ajustar los demás parámetros, incluso el enfoque ya está fijo, entonces eso no va a variar. Vamos a ver el resultado con 125 y pues podemos ver cómo se ven las gotas semi congeladas. Se ve ligeramente el movimiento de algunas que están cayendo. Vamos a subir la velocidad a 250. Vamos a subir la velocidad a 500. Vemos cómo se empiezan a congelar más. Con 1000 se ven ya mucho más definidas, se ve menos movimiento. Y por último con 4000, que es la velocidad más alta que me permite esta cámara. Vemos ahí cómo se ven perfectamente congeladas. Y ahora vamos a ver de 125 para abajo. Nos vamos a un sesentavo. Regresó el movimiento otra vez. Un treintavo. Le cayó una gotita ya al lente. Un quinzavo. Vemos cómo se está viendo más borrosas las gotas, más se ve cómo van cayendo. Con un cuarto y todavía con medio segundo, y creo que la velocidad más baja que me va a permitir esta cámara va a ser un segundo. Bueno, la velocidad puede bajar, pero ya los parámetros del lente y del ISO ya no permiten que baje más mi velocidad. Tendría que utilizar un filtro para bajar todavía más la velocidad. Entonces pues vimos cómo se fue congelando la imagen. Dependiendo la velocidad del movimiento, pues es la velocidad que tenemos que seleccionar para congelar ciertos movimientos. Vamos a hacer unos ejemplos para que vean claramente lo que pasa si utilizamos una apertura muy grande o un diafragma muy cerrado. Pues esto tiene ciertos efectos, obviamente entra más o menos luz, pero también tiene ciertos efectos en algo muy importante en fotografía que se llama profundidad de campo. Les explico antes de hacer los ejemplos. Con una apertura muy grande, es decir, con un número muy pequeño, vamos a tener muy poca profundidad de campo. Esto es que solamente estoy enfocando una flor y solamente lo que está ligeramente atrás de la flor y ligeramente adelante de la flor va a estar bien enfocado. Eso es profundidad de campo. Conforme voy cerrando mi diafragma, es decir, un número más grande, la profundidad de campo va a crecer, es decir, voy a tener más en foco los objetos que están más alejados de la flor o más cercanos a cámara, y también voy a ir teniendo más en foco los objetos alejados de cámara. Lo vamos a ver en la práctica, creo que es mucho más sencillo de entender. Entonces estoy enfocando
Una cosa importante antes de avanzar, voy a utilizar la cámara en modo de prioridad de apertura, es decir, yo voy a fijar el diafragma, que en este caso es f1.4, y la cámara la tengo configurada en ISO automático y en velocidad automática, es decir, la cámara se encarga de todo lo demás, yo solamente voy a ajustar el diafragma. Entonces vemos esta foto, está tomada con 1.4, vemos el primer plano, los objetos cercanos a cámara bien desenfocados y también el fondo bien desenfocado. Voy a cerrar un paso el diafragma y voy a tomar la foto con F2, con F2.8, F4, vemos viendo cómo se va viendo cada vez más nítido, 5.6, F8, F11 y lo máximo, la apertura mínima que nos permite este lente es F16 y vemos cómo se ve mucho más definido todos los objetos cercanos a cámara y los objetos alejados también se ven definidos. Vamos a comparar rápidamente, les voy a pasar nuevamente las fotos al diafragma más abierto para que vean cómo cambió. Otra situación donde es recomendado el uso del flash es cuando tenemos una contraluz. Una contraluz significa que hay mucha luz en el fondo y que queremos fotografiar, por ejemplo, a una persona, pero la persona no está recibiendo nada de la luz que está iluminando el fondo. Entonces, les voy a mostrar en pantalla una fotografía en donde estoy, en esta situación, un fondo bastante iluminado, y la primera imagen no utilicé flash, sino que puse los valores que me sugirió el exposímetro o para verme correctamente expuesto, pero vemos que el fondo se ve muy mal, está demasiado brillante, pero bueno, la exposición en mi cara es más o menos buena. En la siguiente fotografía estamos viendo el fondo correctamente expuesto, ya cambiamos los valores, ahora la velocidad la pusimos al límite, que es un 200avo, el ISO lo dejamos a ISO 100 y el diafragma lo fijamos a F8. Esta fotografía no tiene flash, entonces vemos el fondo que está correctamente expuesto y vemos que yo pues estoy muy mal iluminado, no tengo, mejor dicho, nada de luz. En la tercera foto, con los mismos valores, lo único que hice fue sacar el flash. Les repito, aquí estoy a aproximadamente 3 metros de la cámara, que es una distancia corta para que pueda iluminarme el flash correctamente. Y esta foto ya es correcta, aunque el fondo lo veo ligeramente claro. Entonces, para oscurecer un poquito el fondo, ya no puedo subir mi velocidad, ya no puedo bajar más el ISO. Entonces se me ocurrió cerrar el diafragma a F11, entonces sí oscurecí el fondo, pero el flash ya no tiene la suficiente potencia para iluminarme correctamente a F11.